A los francistas que pasen adelante para tener una ronda de preguntas antes de la pausa. ¿Hay una? Bueno, gracias por todas las presentaciones. Tenía un comentario y no sé si una pregunta en realidad, quizás tendría que desarrollar un poco más para preguntar algo a partir de eso, pero quería decirle a Bernardita qué pensaba a partir de su presentación. Tú hiciste una referencia de alguien que se me escapó el nombre, que decía que de su triunfo era el cineasta más japonés de todo el tiempo. Sí, no se puede atribuir a nadie, porque realmente lo dice. Perfecto, es una. de... Sí, en ese sentido decía que son tópicos, porque están tan extendidos. Ok, sí. Es curioso porque hay un comentario de Deleuze en la imagen, si no me equivoco, en el segundo... La imagen tiempo. La imagen tiempo, un muy pequeño comentario que no lo hace cuando habla de Ozu, porque habla bastante de Ozu en el libro, pero hace un comentario, si no me equivoco, cuando está hablando de Miyazaki. Y dice, el último de los cineastas que vamos a tratar, entonces habla de... no Miyazaki. Mizoguchi, perdón. Entonces dice, el último de los cineastas que vamos a tratar, Mizoguchi, es el último que yo considero, se entiende, es de los cineastas japoneses el más occidental de todos los cineastas japoneses. Sí. Y bueno, uno entiende que a partir de eso hay el otro par de cineastas japoneses de los cuales hablaba, entre ellos Ozu, en el fondo entra dentro de esa categoría. Entonces, a partir de eso, a partir de lo que tú, digamos, decías, no te pediría que comentes eso que dice Deleuze, pero hay una especie de problematización, digamos, o de la relación, digamos, que hay entre el tratamiento del espacio o en la perspectiva de lo que tú presentaste y el problema del espacio y la perspectiva en lo que Deleuze llamaría el cine de la imagen tiempo. O sea, el cine que efectivamente viene a desordenar esa lógica ilusionista, realista, etc. El cine que viene a mostrar el andamiaje cinematográfico. Habría como una especie de coherencia entre Occidente y Japón desde esa perspectiva. No entiendo lo último que me decías. Eso como, ¿en qué sentido tú dices que hay una coherencia? O sea, desde el comentario de Deleuze, ¿sí? Uno pensaría que hay una coherencia entre el trabajo del cine de imagen-tiempo, digamos, o sea, el cine de Godard, el cine de Hitchcock, el cine de Truffaut, etc., y el trabajo de, digamos, un cierto número de cineastas japoneses, entre los cuales estaría Ozu. Sí, en ese sentido, Deleuze destaca el trabajo de, o sea, y sobre todo de Ozu, como una anticipación podría ser de lo que él va a llamar después la imagen-tiempo, que va a caracterizar el cine moderno. Yo creo que en ese sentido es interesante, y por esto yo no he entrado tanto en el tema del tiempo como del espacio en Ozu. Es interesante cómo Ozu logra poner en cuestión los modelos tal vez que estaban presupuestos en el cine clásico, que presuponía tal vez al cine como un medio altamente realista. Ozu me parece que no está presuponiendo eso, y por lo mismo va a articular diferente el montaje, por ejemplo, de un modo más fragmentario, y va a hacer, y no creo que en ese sentido esté tratando de revolucionar el cine, sino que lo hace naturalmente porque no le parece que sea este presupuesto, que eso sea un medio realista de representación. Lo que hace es precisamente mostrar la fragmentación y la estructura cinematográfica, y en ese sentido uno puede ver una afinidad entre el trabajo de los directores japoneses, y uno entiende que los directores occidentales que querían también, que ya en los años 50 quieren romper con el modelo del cine clásico, miren a estos directores japoneses que están trabajando en un sentido no ilusionista el cine, yo creo. Ahora, hay directores que sí lo van a trabajar de un modo más ilusionista, de todos modos, o sea, pero Ozu precisamente, yo creo que en ese sentido les destaca su trabajo. ¿Sí? Una pregunta para cada uno. La profesora Lira
purificación y el estímulo, y sobre esta función de la naturaleza que hacemos para purificar. Ahí como que me entra como una duda respecto a si esta purificación que sucede con el individuo se hace como desde una memoria que siempre existió con la naturaleza, o en esta época también como una reconciliación con la naturaleza respecto a que igual en este segundo periodo del siglo XX hay como mucha destrucción también de la naturaleza en Japón por el tema del crecimiento económico. Entonces tal vez aquí podría haber como una reconciliación con eso a raíz de tal vez un mea culpa o recordar una vinculación que siempre existió. La respuesta es un poco compleja, no sé si está entendido esto. Sí. ¿Sí? Es un poco compleja porque no es tan simple. Lo que está primando atrás es el Shinto en las películas de Miyazaki. Y el Shinto es como está muy poco descrito, en general hay que practicarlo un poco para poder entender la relación con estas sensibilidades energéticas que no se cuestionan en el Japón, es una realidad. Entonces, por otro lado, la purificación de los sentidos opera como una, ¿cómo se podría decir? Como un efecto, de ahí está el causa-efecto de Kanjin, un efecto que la naturaleza hace sobre nuestra percepción. La naturaleza, por las características que tiene, por la vibración que tiene, sonora, de color, etcétera, al yo conectarme con ella a través de mi percepción, que es mi capacidad natural básica, se produce este proceso de purificación. Y la purificación es un elemento central del Shinto. Entonces, ir al templo natural, porque en Ise en realidad están las construcciones, pero el templo es el bosque, no son las construcciones. Las construcciones es una cosa simbólica, donde están simbólicamente los dioses ahí operando, pero el bosque es el lugar sagrado. Tú caminando por ese bosque, solamente escuchando, oliendo, se te produce esta purificación, pero además hay una purificación ritual que se hace, antiguamente se hacía metiéndose completamente en el río, ahora la gente se moja la cara, las manos, nada más. Pero y al mojarte, sobre todo, por ejemplo, todo lo que son los yamabushi, al mojarte, qué sé yo, en las cascadas, qué sé yo, se te produce un efecto que es físico y que es real, de que tu mente se despeja, tu corazón se alivia y tu cuerpo se distiende y tú te sientes muy agudamente perceptivo. Estamos hablando de un país que sufrió la hecatombe de la bomba atómica, donde la pervivencia de un árbol en Hiroshima fue muy importante, incluso hasta un museo chileno recién creado llegó una semilla del árbol de Hiroshima para la continuidad de la vida. Desde que eso ocurrió, la continuidad de la vida ha sido un tema muy importante identitario, porque la base originaria en Japón religiosa es con la naturaleza. Y es una relación que es una estética religiosa, por decirlo así. No es una religión al modo como nosotros entendemos la religión. Hay millones de kami. No hay un kami así como Shichigami. Aquí aparece como un personaje que es dueño de la vida y de la muerte, pero un personaje que es muy suave, que se integra, que desaparece, que se transforma igual que la naturaleza, y que obviamente tiene el poder, pero tiene el poder de la vida y la muerte. Entonces, cuando ocurrió el problema nuclear hace muy poco en Japón, hace unos años atrás, uno de los personajes apareció diciendo que lo que había ocurrido era producto de que ellos habían descuidado la relación con la naturaleza. Apareció diciendo esto en la tele, que esto era un castigo, y después tuvo que retractarse. Entonces, esa noción de perder tú hablaste como de esta ritualidad de la acción, no me acuerdo quién habló de la ritualidad de la acción, ¿tú fuiste? ¿No? Yo, claro, la ritualidad de la acción es muy importante en la relación con estas entidades. Entonces, cuando tú estás agudamente perceptivo, tu movimiento como ser humano se vuelve pulcro y expresa la gratitud y puede relacionarse con estas
con estas entidades sutiles, como eso es lo que se explica más o menos con relación a esta idea de por qué es tan importante la purificación. Entonces, cuando tú intervienes la naturaleza con tu intención deseo egótica, estás interviniendo las leyes naturales. Entonces, ese es el problema fundamental del Shinto, ese es el problema que está en la base de Miyazaki, cuando aparece este río que viene a bañarse a los baños, que después tú te das cuenta que es un río que está absolutamente contaminado. Eso lo ha hecho el ego. Entonces, el deseo e intención del ego. Entonces, hay una propuesta que es ecológica, pero no es una ecología, insisto, como una reparación, sino que nosotros siempre hemos tenido una postura ecológica. O sea, básicamente el japonés ha sido un ecologista, pero no existe la palabra ecología, sino que es un modo de vivir, y es un modo de vivir que es estético y es espiritual. Entonces, es como, por eso que como tratemos de entender qué está apareciendo aquí sin ponerle los conceptos nuestros de Miyazaki, el ecologista. Porque no sé si es un discurso que tiene que ver con una manera originaria de relacionarse con la naturaleza, donde lo estético no está desligado de la trascendencia ni de la espiritualidad. Si tienes más preguntas, las puedes hacer todas juntas, ¿no? Y terminamos con esa ronda de preguntas. ¿Tú le tienes una pregunta? Sí. Perfecto. Entonces, juntemos las preguntas para que todas puedan responder y tratar de cerrar antes de las 12. Al profesor Gonzalo quería preguntar respecto a la vinculación que hace como entre el exilio de los amantes y Dolls. El exilio de los amantes igual hay una acción y reacción respecto al actual de Chuei cuando va a rescatar un Megawa. Entonces, hablamos como también de una fatalidad del destino, pero también hay una causalidad por una acción indebida. Entonces, en el ámbito de la posguerra, esa acción indebida, ¿cómo la interpreta? Respecto a lo de Osu, me quedó como una duda respecto a cómo se entiende la perspectiva, y si podrías darme algún ejemplo de tu connotación de la geometría vinculada a alguna obra en específico. Como que me quedó como esa duda de qué pasa con el contenido de la obra en relación a esta geometría, porque yo no he visto ninguna reproducción de Osu, entonces no sé cómo se da ahí el ejemplo del link. Y finalmente, profesor, quería hacerle una pregunta respecto a qué pasa con la figura del otro en esta reproducción, porque en la obra de Chosaku Endo también se habla mucho de como la idea del doble, la idea del otro y esta ausencia de, no sé si ausencia de Dios, pero como usted menciona, el silencio de Dios, cómo se entiende también dentro del individuo este miedo tal vez al otro en comparación a la dualidad que usted hace con los jesuitas y los franciscanos. Eso. Marco, ¿tenía una pregunta? Sobre la salud ya directamente. Sí. Buena pregunta. Sí, me gustaría preguntarle a la profesora Claudia Lira, porque ha sido muy estimulante la presentación sobre el concepto del mí. Me han surgido muchísimas ideas. Yo entonces recordé al escuchar la presentación unas discusiones que había leído de los años 60 sobre el concepto de belleza en Japón, de autores japoneses que discutían. Ellos están tan vinculados a lo sensorial, a lo material, a lo corporal, y decían, es que los occidentales, en estos textos de los principios de los 60 decían, los occidentales, claro, ellos parten del concepto de belleza desde los cánones clásicos de la Grecia, que en realidad es una idealización de la belleza, de la naturaleza. No es la naturaleza, los cánones de la Grecia clásica pueden estar inspirados en la naturaleza, pero no son una naturaleza, es una idealización abstracta donde interviene la mente. Y nosotros, en cambio, nuestra idea de belleza, la tradición cultural japonesa, pues está más vinculado mucho más a lo sensorial, y el concepto de purificación me parece muy interesante, como parece como que es purificar, el sentido de vaciar la mente y dejarse volver por lo sensorial, por lo material, por lo terrenal,
Ese vínculo me ha parecido muy sugerente. Y entonces, claro, entonces he entendido el concepto de mí, porque has utilizado el concepto de mí ahí, y el concepto de Kokoro también, supongo. No sé, claro, el concepto de Kokoro has mencionado que también implica algo, implica mente y cuerpo también un poco a la vez, ¿no? No sé si puedes comentar un poco más sobre estos conceptos. Luego, no conocía el Dao, el Fa. Sí, no, el taoísmo. Del taoísmo. La relación esta no, bueno, si pueden comentar un poco más sobre eso, me parece enormemente estimulante. Y luego la última pregunta al profesor Claudio. No he visto la película de Scorsese, vi la película de Shinoda de los 60, entonces no puedo comparar, y tampoco he leído la novela de Cuento, entonces no sé, pero al ver la película de Shinoda, a mí lo que me sugiere es un conflicto muy complejo sobre, porque los misioneros jesuitas portugueses que van allí van con la idea jesuita de la salvación, pero en realidad les están condenando a los japoneses. Evangelización en ese momento histórico implica condenar a los japoneses y les van a torturar, entonces ese conflicto, no sé si por ese punto de vista si también se aparece ese conflicto en la película de Scorsese o en la novela de Endo, porque no las he podido ver y leer, entonces no sé muy bien. Si pueden comentar un poco más sobre ese aspecto. Muy bien. ¿Respondemos toda la vez? Sí, Bueno, voy a tratar de ser lo más conciso con tu pregunta, y creo que hasta cierto punto se enlaza con el comentario que hizo el compañero atrás. La pregunta por el sentido es una pregunta que se formula en el siglo XX. Es el marco en que se está moviendo ese interrogante, y que atañe no solamente a la producción cinematográfica, sino también a todo el fenómeno artístico, tanto desde el punto de vista de la percepción, como el observador lee una obra que pareciese ser que siempre necesita un procedimiento hermenéutico, exegético, como también de los autores. O sea, el artista también trabaja con el sentido como problema. Ahora, en el año 2003, en una revista francesa, Takeshi Kitano hace una entrevista a propósito de la película Dolls, y en el contexto del entrevistado sobre un tema colindante, él hace una breve descripción de lo que tenía en mente al realizar la película. Primero que nada, es tremendamente espontáneo la imagen que tenía. Él había visto en un aspecto cotidiano dos vagabundos en la calle que estaban atados con un cordón en la cintura. Eso era todo lo que tenía en mente. Sin embargo, desde esa simple imagen cotidiana, él hizo un desplazamiento y él dice: hubo un momento en que quise ver a los protagonistas de mi propia película como insectos, en el sentido de entidades que están totalmente sometidas al poder, a la potencia de la contextualidad. Es decir, organismos o cuerpos que están totalmente ahogados en la pura circunstancia. El punto es que está entendiendo en esa entrevista la cuestión de la circunstancia. Y voy a ir a la respuesta del sentido. Takeshi está pensando es que básicamente esos cuerpos están determinados por ciertas lógicas de esa coyuntura, y eso quiere exportarlo a la película. Si tú miras, las tres historias tienen un punto en común, que lo puedes incluso desglosar en las otras producciones de Takeshi antes y a posteriori. Es el hecho que son personajes que están determinados, están completamente programados bajo lógicas internas, la propia configuración de los personajes. Por ejemplo, él mismo ya empieza a declarar en esa entrevista que el personaje femenino en su obra siempre es un personaje pasivo, que está sometido a la voluntad de ese contexto o a la voluntad de otros personajes o actantes, para decirlo de una manera más general. Ahora, si tú miras la figura de Matsumoto, por ejemplo, o Sawako, cuando empieza la película, son personajes que no tienen ningún problema. Están sometidos al sentido, en el sentido que se fundamentan a sí mismos como personajes. El tipo es un trabajador, tiene un buen puesto más o menos, está en una relación con la coprotagonista,
Lo mismo pasa con la idol, está en cierto sitial del espectáculo, y sin embargo, en los primeros 5 minutos se desmorona esa programación inicial. El tipo es obligado a casarse con la hija del jefe para tener un puesto en la empresa, rompe con la coprotagonista, intenta suicidarse, la idol sufre un accidente, pierde un ojo. Entonces, en ese momento pierden la lógica del sentido. Tienen una crisis que son de 3 puntos. Crisis desde un punto de vista semántico, crisis del lenguaje. La idol no puede constituirse como arquetipo de idol. Su físico, su arquetipo, su estructura estética ha quedado dañada. Matsumoto pierde todo el estatus social. Desde un punto de vista existencial, la propia voluntad, la capacidad de decidir de los personajes se ve severamente averiada. Los tipos empiezan a vagabundear. Y esa es la figura. En las 3 escenas siempre vemos una errancia. Una falta de decisión aparente, y si tú quieres pensarlo así, como una falta de subjetividad soberana. ¿Vinculada a la identidad? No, vinculada a su capacidad de seleccionar, de decidir, su capacidad de autoafirmarse en el mundo. Y finalmente una crisis metafísica. Propio Takechi va a decirle en la entrevista que, por situaciones muy colindantes, tuvo que volver más metafísica, o si tú quieres abstracta, la propia película. Entonces ahí ve una crisis metafísica en el sentido de el trasfondo de las cosas. Matsumoto ve que ya no tiene sentido tener un puesto alto en la empresa y se va con su exnovia. La mujer madura que espera a su expareja, termino rapidito, tampoco puede autofirmarse porque tiene una ausencia y la idol la perdió su sitial. Respecto a lo que comentaba el compañero atrás, bueno, uno también podría preguntarse, ¿el problema del sentido es algo sustancial en la película japonesa o es la herencia de todo un proceso que va desde los años 40, del año 45 como posguerra? ¿Es quizás ese el rasgo en común que enfrenta la producción que llamamos posguerra? Bueno, ahí termino para no callarme. Muchas gracias. Estamos sobre el tiempo, el café se está enfriando. ¿Se le puede pedir que respondan muy ¿le brevemente? ponemos el café? O respondemos afuera, no sé, como ustedes quieran. Pero Sí, ¿pueden es responder una brevemente? ¿Qué prefieren hacer, Claudio, Renata? ¿Podríamos llevar la conversación afuera, quizás? Sí. ¿Están de Hablamos acuerdo? de voz alta, gritamos. ¿Sí? Dentro nos tomamos el café. Ok. Gracias por la pregunta. Sí. Muchas gracias. Ok, muy bien. Nos vemos. Hay una cosa que no quería decir con respecto a... Programación inicial. El tipo es obligado a casarse con la hija del jefe para tener un puesto en la empresa, rompe con la coprotagonista, intenta suicidarse, la idol sufre un accidente, pierde un ojo. Entonces, en ese momento pierden la lógica del sentido. Tienen una crisis que son de 3 puntos. Crisis desde un punto de vista semántico, crisis del lenguaje. La idol no puede constituirse como arquetipo de idol. Su físico, su arquetipo, su estructura estética ha quedado dañada. Matsumoto pierde todo el estatus social. Desde un punto de vista existencial, la propia voluntad, la capacidad de decidir de los personajes se ve severamente averiada. Los tipos empiezan a vagabundear. Y esa es la figura. En las 3 escenas siempre vemos una errancia. Una falta de decisión aparente, y si tú quieres pensarlo así, como una falta de subjetividad soberana. ¿Vinculada a la identidad? No, vinculada a su capacidad de seleccionar, de decidir, su capacidad de autoafirmarse en el mundo. Y finalmente una crisis metafísica. Propio Takechi va a decirle en la entrevista que, por situaciones muy colindantes, tuvo que volver más metafísica, o si tú quieres abstracta, la propia película. Entonces ahí ve una crisis metafísica en el sentido de el trasfondo de las cosas. Matsumoto ve que ya no tiene sentido tener un puesto alto en la empresa y se va con su exnovia. La mujer madura que espera a su expareja, termino rapidito, tampoco puede autofirmarse porque tiene una ausencia y la idol la perdió su sitial. Respecto a lo que comentaba el compañero atrás,
bueno, uno también podría preguntarse, ¿el problema del sentido es algo sustancial en la película japonesa o es la herencia de todo un proceso que va desde los años 40, del año 45 como posguerra? ¿Es quizás ese el rasgo en común que enfrenta la producción que llamamos posguerra? Bueno, ahí termino para no rayarme. Muchas gracias. Estamos sobre el tiempo, el café se está enfriando. Si le puedo pedir que respondan en A ver, ¿le metemos el café? O respondemos afuera, no sé, como ustedes quieran. Pero Sí, pueden es una responder posibilidad. brevemente. ¿Qué prefieren hacer, Claudio, Renita? ¿Podríamos llevar la conversación afuera, quizás? Sí. ¿Están de Hablamos acuerdo? voz alta, gritamos. Si dentro nos tomamos el café. Ok. Gracias por la pregunta. Sí. Muchas gracias. Ok, muy bien. A ver. Hay una cosa que me quería decir con respecto a... Renita. ¿Podríamos llevar la conversación afuera, quizás? Sí. ¿Están de Hablamos acuerdo? voz alta, gritamos. Si dentro nos tomamos el café. Ok. Gracias por la pregunta. Sí. Muchas gracias. Ok, muy bien. A ver.